yo les he preparado precisamente lleva por título estas otras construcciones ontológicas y epistemológicas que se requieren para que la praxis sea una praxis crítica, una práctica diferente, y que también eso nos posibilite el que podamos imaginar o podamos construir otros modos de existencia. Entonces, como les decía, es sumamente importante que vayamos cerrando estos análisis que hemos venido haciendo para ir puntualizando de forma específica, de forma concreta, cuáles serían entonces los desafíos, cuáles serían estas tensiones que todavía están presentes en nuestros contextos. Y cuando hablo de tensiones, no me refiero a que sean aspectos negativos, al contrario, las tensiones son las que nos permiten darnos cuenta de la realidad y que en esa realidad se tienen que generar cambios para que se puedan ir resolviendo ciertas situaciones a nivel social y a nivel educativo. Entonces, cuando en los procesos de formación, de acompañamiento a los docentes, precisamente hablamos de estos desafíos, y en el círculo, en este que ustedes ven aquí en esta diapositiva, hay algunas palabras a las cuales me voy a referir dentro de estos desafíos o de estas metas que tiene la educación inclusiva. Una de ellas precisamente es el podernos salir o el podernos, podamos dejar de lado este paradigma, este modelo biomédico que caracteriza lo que estamos haciendo dentro de la sociedad y también en el contexto educativo, y podamos más bien empezar a retomar algunos aspectos del modelo social, de considerar que hay sujetos de derechos y que por lo tanto eso implica que tenemos que ir haciendo algunos ajustes, algunos cambios y muchas transformaciones en los contextos educativos, pero también en los contextos sociales. Entonces, me gustaría en esta sesión referirme a tres aspectos que considero que son importantes. El primero, retomar algunos de los, les he denominado mitos colectivos en relación a las personas que son imaginadas o que son consideradas las personas diferentes de la sociedad. En México venimos trabajando con Juan Bello Domínguez precisamente en esta necesidad. Él tiene un artículo muy interesante que empieza con una pregunta que establece: ¿con quién estamos trabajando? ¿Con los diferentes o con las diferencias? Y ahora vamos a ver que precisamente lo que nos han hecho pensar la política, la historia, de la sociedad como tal, la organización del sistema educativo, no es el hecho de que existen diferencias y que las diferencias nos caracterizan a todos, sino más bien nos han hecho pensar que existen personas diferentes. Y como hemos visto en las sesiones anteriores, estos diferentes tienen connotaciones negativas, tienen estigmas, estereotipos que les acompaña y que lamentablemente todo ese arsenal de situaciones que les acompaña son las que van limitando las posibilidades sociales, pero también las posibilidades de aprendizaje. En un segundo momento vamos a analizar desde esta mirada, de esta construcción que se ha hecho de la alteridad, que Aldo la llama la perspectiva ontológica, es decir, qué idea tenemos del otro, de este otro con quien estamos todos los días en nuestras instituciones, en los espacios sociales. En función a esta idea del otro, ¿qué ha pasado con la política educativa y qué modelos se han generado para poder trabajar con la población en general? La intención es que nos demos cuenta que también detrás de la política hay ciertas situaciones que deberíamos analizar y que tomemos en cuenta que no es tan neutral aquello que se plantea como política educativa, sino más bien, como les decía, y ahora vamos a centrarnos en ese análisis, me parece que es importante que esta política refleje precisamente que termina aumentando estos procesos de diferenciación o de hacernos creer
que hay personas diferentes y que por lo tanto esas diferencias tienen que ser asumidas desde una postura esencialista, sustancialista, una postura genética. Por ejemplo, a veces desde la política y desde la sociedad mismo, esta idea de pensar que los pobres son pobres porque quieren y no darnos cuenta que hay situaciones estructurales de fondo que deberían cambiar, precisamente para que este tipo de situaciones también se puedan modificar. Y en un tercer momento, ya para cerrar, veremos algunas de las implicaciones que entonces se generan a nivel pedagógico. Pues recuerden que también les habíamos dicho en las sesiones anteriores, a veces se tiende a pensar, y al menos acá en el contexto ecuatoriano suele ser bastante común, el pensar que cuando hablamos de educación inclusiva, es cuestión de aprendernos metodologías inclusivas. Es cuestión de utilizar recursos inclusivos. Es cuestión de emplear ambientes inclusivos. Es cuestión de que el profesor se convierta en profesor inclusivo. Y ahí coincido con Aldo cuando él decía, lamentablemente estamos generando un discurso, una moda que sí debería ser reflexionada en cada uno de nuestros países, porque no es cuestión de que lo inclusivo se añada a la estrategia, al aula, al docente, al recurso, al ambiente, sino coincido también cuando Carlos Escliar señala que más bien es esta forma de mirar al otro. Y él dice, es una óptica, y óptica tiene que ver con ética. Por lo tanto, la educación inclusiva parte de un principio ético. ¿Cómo miro al otro? Y a partir de esa mirada que él dice, sería importante que analicemos si es una mirada de igualdad o no. A partir de esa mirada y de ese principio se genera un tipo de relación. Ese tipo de relación reflejará si realmente estamos hablando de una relación que parte de la educación inclusiva desde esta mirada de igualdad y de respeto o no. Entonces, desde esta postura es importante que analicemos qué hay implicaciones a nivel pedagógico, a nivel didáctico, a nivel curricular. No podríamos tampoco negar en el sentido de que hay muchas cosas en el sistema educativo que tiene que cambiar. Por ejemplo, Ángeles Parrilla suele decir desde España que efectivamente si no generamos estos cambios en el sistema educativo, en la organización de los entornos educativos, en la formación de los docentes, pues tampoco vamos a poder asumir los cambios que implican esta mirada diferente. Bien, entonces vamos a empezar con esta primera parte, que serían estos mitos colectivos, es decir, estas ideas, estas creencias, estas construcciones colectivas que se han generado cuando hacemos referencia a las personas que históricamente se han pensado, se han constituido, se han construido como las personas diferentes de la sociedad. Y me parece que históricamente también quienes llevan de alguna forma la bandera de ser los diferentes, pero también diferente con esta connotación negativa, acompañada de una connotación de enfermedad, de patología, de deficiencia, incluso en algunos contextos todavía existe esta palabra de anormalidad, son las personas con discapacidad. Entonces, en el 2016 salió esta publicación por parte de la ONU que a nosotros como Ecuador nos golpeó un montón, y en el anuncio decía, Ecuador pierde el año en discapacidades. ¿Qué es lo que hizo la ONU? Bueno, pues hizo una evaluación para ver cómo estaban los diferentes países en relación al cumplimiento o no de lo que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad plantea. Y en ese informe nos dijeron a nosotros como país que habían alrededor de 32 motivos que se consideraban preocupantes porque en el caso del Ecuador no estábamos ajustándonos a lo que la Convención de las Personas o de los Derechos de las Personas con Discapacidad planteaba y que por lo tanto necesitábamos irnos a un nuevo examen para ver si es que mejorábamos o no mejorábamos. Esta noticia se acompañó y recuerdo que
en esa época generó mucha controversia a nivel de país. Yo creo que nos sacudió también mucho en relación a qué estábamos haciendo, cuál era nuestra mirada, cuál es nuestra perspectiva e incluso cómo nos hemos organizado como país para poder trabajar con las personas con discapacidad. La noticia de la ONU se acompañaba, yo puse ahí un fragmento de la historia de una mamá que llegó al Ministerio de Inclusión, precisamente para que le hagan una evaluación a su hijo y su hijo pueda acceder al servicio educativo, al servicio social, a las terapias que en la mayor parte de la condición de para mantenerse, al menos para tener una calidad de vida adecuada. Entonces, ahí cuenta esta mamá y ella le puso como nombre a su historia una crónica del maltrato. Entonces, ella comentaba que asistió al ministerio y en el ministerio, pues primero asistió donde el médico no estaba, después le mandaron de un médico a otro y por último, el mismo médico le dijo que había revisado el diagnóstico y que no sabía en realidad qué tipo de diagnóstico actualizado tenía que poner. Y le preguntó a la mamá, ¿qué sugiere que le pongamos? ¿Le ponemos epilepsia o le ponemos autismo? Porque como que las características de las dos discapacidades están presentes. Y la mamá, cansada de toda esa situación, le contestó al médico, bueno, ponga lo que usted quiera, porque a la final como que las dos tienen relación. Entonces, en esta noticia que salió junto con el reportaje que hizo la ONU, esta mamá decía, bueno, ¿qué nos está pasando? Porque, por ejemplo, aquí en el Ecuador, cuando los niños, los jóvenes, las personas con discapacidad necesitan saber cómo están en cuanto a su discapacidad, asisten al ministerio y el Ministerio de Salud les da un carnet y les pone qué porcentaje de discapacidad tienen. Y esta mamá decía, o sea, utilizamos un criterio que, según la mamá, utilizaban los nazis para saber, para poder clasificar a las personas. Y ella dice, o sea, ¿qué significa tener 0% o 100% de discapacidad? El que tiene 100% es que está muerto. ¿Qué se considera dentro de estos rasgos? Porque lamentablemente medir a las personas dentro de un porcentaje como que denigra totalmente la condición de ser humano. Esta historia que les cuento y les cuento porque causó mucha, yo creo que nos movió mucho el piso en el caso de quienes estamos vinculados con la educación y con la discapacidad, sin duda que refleja que seguimos utilizando prácticas que están bastante vinculadas con estas consideraciones de tipo médico. No se entiende todavía la discapacidad como una condición, sino seguimos entendiéndola como una enfermedad. De hecho, el que los estudiantes, los niños, las familias tengan que ir al Ministerio de Salud para poder determinar qué está pasando con la discapacidad y se establezca un porcentaje, sin duda refleja que hay una perspectiva médica que predomina de discapacidad. Por lo tanto, sin duda que cuando hablamos también de esta condición, como que se pierde el sentido de sujeto con derechos y más bien sigue perpetuándose y reflejándose estereotipos, características o incluso actitudes por parte de los docentes que a veces terminan aceptando a los estudiantes con discapacidad en las aulas por lástima o por compasión o incluso por obligación, porque eso es lo que determina la ley. Por lo tanto, al profesor no le queda otra opción y a veces cuando hemos hecho procesos de investigación acá en este contexto, eso es lo que señalan los profesores. Entonces, cuando hablamos de discapacidad, es como si es que estos tres modelos que de alguna forma están presentes y que no es que ha terminado uno y ha empezado otro, sino más bien subyacen y son parte de lo que estamos haciendo actualmente a nivel social. Es decir, estos tres modelos coexisten. Son parte de las prácticas, de las formas de pensar, de lo que venimos haciendo en torno a la discapacidad. Un modelo es el modelo tradicional,
que ya vamos a ver de dónde se origina y más o menos qué características tiene, porque esas características y esas formas de pensar son las que caracterizan muchas de las creencias, de las ideas que tienen algunas personas, no solo los docentes, cuando hablamos de discapacidad. El otro modelo es del rehabilitador. Si es que partimos del hecho de que existe una enfermedad, pues hay que rehabilitar o hay que hacer algo para mejorar esa condición que está presente. Y la tercera es la de la autonomía personal. Personalmente, me parece que en el caso de Ecuador, a este modelo de autonomía personal todavía no hemos llegado. Y precisamente si no hemos llegado es por estas ideas y por estas creencias de los modelos que acabo de señalar, que son las que predominan en el contexto social y educativo. Entonces, cuando hablamos del modelo tradicional, este modelo, por ejemplo, es el del que surge la educación especial. De hecho, para quienes están vinculados con la educación especial, recordarán que cuando Itar encuentra a este niño lobo en la selva y le lleva a la ciudad y se da cuenta que le puede reeducar al niño y que el niño se pueda ajustar a lo que la sociedad pedía, a lo que ese contexto solicitaba, pues de ahí sale esta idea de que si eso se pudo hacer con este niño, cuando hay una discapacidad también se puede trabajar haciendo que estas personas puedan ser parte de un contexto regular o del resto de la sociedad. Y así empieza la educación especial. Y si nos remontamos a años atrás, pues obviamente cuando había una malformación, eso implicaba debilidad, eso implicaba de alguna forma vergüenza por parte de las familias y una consecuencia era el que se pueda practicar incluso permitiéndose por parte de la ley el infanticidio. O incluso cuando había discapacidad han sido considerados seres disminuidos que han sido productos de exclusión, o si es que, por ejemplo, incluso la religión en ese sentido, la religión católica, tuvo parte en el hecho de pensar que una discapacidad se relacionaba con sujetos endemoniados, sujetos enfermos, y eso también generó cierto rechazo a nivel de sociedad y que por lo tanto se necesitaba la caridad, la compasión a estos sujetos que históricamente han tenido procesos de marginación, pero con esta idea de que son, que hay que asistirles, que son inútiles, que no pueden ser sujetos de responsabilidades o de derechos por su condición. Incluso va pasando el tiempo y aparecen los test y ya se convierten en sujetos de estudio que van a centros especializados precisamente con esta intención de que puedan ser normalizados o que puedan ser incorporados en la sociedad. Sin embargo, todavía desde estas prácticas que han terminado segregando o excluyendo por su condición. En cambio, en el modelo rehabilitador, más bien ya hay instituciones especializadas en donde lo que se ha venido practicando es un tratamiento médico, un tratamiento asistencial, y eso ha generado que, por ejemplo, se utilice pedagogía curativa, técnicas de rehabilitación, que ha sido la característica del modelo rehabilitador, porque obviamente sigue presente esta idea de que existen enfermedades, incluso en la época de los nazis, como esta mamá decía en su historia, se pensaba que se podían transmitir de forma genética y por eso incluso se hacían manipulaciones genéticas en aquel entonces, precisamente porque estaba presente esta idea de que era mejor prohibir, extinguir, discriminar, porque se consideraban, yo digo consideraban, pero sería importante si es que analizar si es parte del pasado o sigue estando presente, esta idea de que son seres inferiores, son seres distintos y que por lo tanto en muchas de las instituciones o incluso como parte de los principios, al menos acá en el Ecuador, en la ley orgánica se ponía como principios que son la primera parte de la normativa, que uno de los principios era el principio de normalización. Es decir, el deficiente, el enfermo, el sujeto inferior, tiene que desarrollar un tipo de vida lo más normal posible como se pueda al resto de las personas.
Esa era la normalización y todavía se viene practicando estos principios de normalización. Es como si fuera una condición que se plantea para las personas con discapacidad si quieren ser parte de los contextos educativos regulares. Y entonces, ¿cuál sería este otro modelo que decíamos, el de la autonomía social, que se fundamenta precisamente en este modelo social o en un modelo de derechos? No sé si ustedes vieron, pero en Netflix estuvo una buena parte de tiempo, este, mm, em, fue la historia, Crip Camp, que era un reportaje de cómo estas personas con discapacidad en Estados Unidos empezaron a generar una serie de cambios por manifestaciones que hicieron en ese contexto y en ese año, estoy hablando de 1980, 1990, precisamente por defender su necesidad de autonomía, sus derechos y esta necesidad de poder ser parte de un contexto social sin necesidad de que se pongan condiciones a su forma de vivir o a las necesidades que las personas necesitaban. Entonces, ¿qué es lo que hace este modelo social? De alguna forma plantea esta necesidad de no quedarnos en el cambio de nombres, en el cambio de denominaciones, en estos, de alguna forma, en ir buscando qué término suena mejor, pero que en el fondo, a pesar de que suena mejor, sigue excluyendo, sigue segregando, porque lo único que cambia es el nombre, pero no cambia la idea, la creencia, la concepción, la construcción que se ha hecho en relación a la persona con discapacidad. Entonces, por ejemplo, de hecho, en los documentos que utilizamos a veces a nivel de educación, se sugiere que ya no se utilice la palabra deficiente o inadaptado o discapacitado o anormal, sino más bien que se utilicen términos que sean políticamente adecuados. Y de ahí sale esta necesidad de utilizar el término necesidad educativa especial. Acá en el Ecuador el ministerio dice ya no es necesidad educativa especial, ahora tenemos que decir necesidad educativa específica. Incluso se puso de moda ya no decir discapacitado, sino capacidad diferente o capacidad especial, pero como les decía, sigue encubriendo estos procesos de discriminación que lamentablemente son bastante, perdón. Entonces decía que lamentablemente estos cambios de nombres terminan segregando o terminan ocultando estos procesos de segregación, de discriminación que todavía están presentes. Por lo tanto, este modelo social también implica que hay que cambiar las formas de pensar y ese es uno de los desafíos que tenemos, me parece que en los diferentes países. Acá estamos en esta necesidad o en este planteamiento del cambio de paradigma, cambiarnos de este paradigma médico, del diagnóstico, de la enfermedad, del sujeto deficiente, más bien por este paradigma social, el paradigma de los derechos humanos, pero va a costar un montón, porque llevamos años de años y años teniendo en cuenta desde el origen de la sociedad como tal, teniendo esta idea bastante presente en torno a la discapacidad. Entonces, desde el modelo social, el desafío es cambiar la forma de pensar para que cambie lo que estamos haciendo en la práctica, para que cambie lo que estamos haciendo en el contexto social. Y hemos empezado a trabajar con algunas organizaciones de padres, con algunas ONGs, porque me parece que son los más preocupados muchas veces en hacer que efectivamente lo que se viene haciendo en torno a la discapacidad vaya cambiando. Entonces, el modelo social plantea el partir del hecho de que no estamos hablando de cuerpos dañados, sino más bien de cuerpos diversos. No estamos hablando de cuerpos que tienen que completarse. Por ejemplo, si tiene una discapacidad intelectual, pues lo que le falta es la inteligencia. Hay que completar de alguna manera, hay que rehabilitar.
Si tiene una discapacidad auditiva, entonces lo que le falta es la audición y hay que completar de alguna manera. Eso es lo que plantea el paradigma biológico médico. El paradigma social, al contrario, lo que establece es que la discapacidad es otra forma de diversidad y que requiere, por lo tanto, valoración y respeto. Por lo tanto, desde este modelo, la situación o el problema no está en la persona como tal, no está en el estudiante que tiene discapacidad, está en el entorno social, porque es el entorno, es la sociedad, somos las personas sin discapacidad las que generamos desigualdad y exclusión por nuestras prácticas, por nuestras ideas, por nuestras actitudes. Entonces, y aquí retomo lo que decía hace un momento en relación a lo que plantea Einstein cuando habla de las barreras para el aprendizaje y la participación. Estas barreras son las que se encuentran en los contextos, en el contexto social, en el contexto educativo, en el contexto familiar, cuando, por ejemplo, las actitudes que tenemos es una actitud inadecuada, es una actitud violenta, cuando desconocemos qué tenemos que hacer en el aula cuando está presente una discapacidad. Y ahí también lo que siempre decimos a los profesores es que para poder generar aprendizaje frente a una persona con discapacidad, el diagnóstico no es importante, pero sí conocer las características de cada discapacidad para que en función a esas características podamos ir generando los apoyos que estos estudiantes van a necesitar. Entonces, desde el modelo social, la discapacidad es una forma específica de opresión social. Está presente una relación de poder y más que un destino biológico, que una condición biológica como tal, es esta relación de verticalidad que suele violentar los derechos de quien presenta este tipo de condición. Sin embargo, no ha sido solo con la discapacidad. Y cuando hablamos de grupos vulnerables, que también ahí habría que analizar a quién se le ocurrió poner el nombre grupo vulnerable. ¿Por qué son grupos vulnerables? ¿Por qué son grupos minoritarios? Hay autores que plantean que esta descripción ha sido tomada o se determinó de forma arbitraria quiénes son parte de los grupos minoritarios. Entonces, no solo están las personas con discapacidad cuando hablamos de los diferentes. Hemos visto cómo se termina diferenciando a la persona con discapacidad. También están las mujeres, las niñas, los pobres, los indígenas, que por ejemplo, históricamente, y en la foto ustedes pueden darse cuenta de una forma bastante clara, como por ejemplo la pobreza, el hecho de que hayan personas que venían del campo, sencillamente por su condición o por sus características han sido las personas asignadas, por ejemplo, a la servidumbre, han sido la mano de obra artesanal y por lo tanto va pasando el tiempo y probablemente cambia la situación de trabajo, pero no las formas de pensar que se tienen en relación a quien no pertenece a esta clase social. Entonces, cuando vemos a una persona pobre, a una persona indígena, a una niña, a una mujer, todavía hay ciertas situaciones que terminan generando procesos de diferenciación. Por ejemplo, y es una de las luchas que hoy tenemos, históricamente las tareas del hogar se pensaba que eran propias de la naturaleza de la mujer, mientras que los hombres, si eran hombres blancos o eran hombres mestizos, incluso las escuelas se encargaban de educarles para que aprendan a mandar, para que puedan ser buenos cristianos, y la educación en esta época o la enseñanza era obligatoria para los niños. Acá en el Ecuador, cuando el Ecuador se constituye como república en 1835, la enseñanza era obligatoria para los niños católicos. O sea, quien no era católico, quien no era niño y quien no tenía una buena situación social, pues sencillamente no podía estar en la escuela. Entonces, el origen de la educación en el Ecuador es una educación bastante discriminatoria, bastante excluyente. De hecho, cuando hemos investigado qué es lo que ha pasado, cuál es el origen
de estas clasificaciones o de estos procesos de diferenciación que tenemos a nivel de país, nosotros hemos encontrado estos dispositivos, estos instrumentos que fueron generando ciertos comportamientos que hasta el momento terminan o siguen o mantienen estos procesos de diferenciación. Por ejemplo, encontramos este libro que vino de este autor Manuel Antonio Carreño. No sé si a lo mejor ustedes se acuerden, a lo mejor sus mamás o sus abuelitos contaban que antes se enseñaba urbanidad, comportamiento, buenas maneras en la escuela, pero estos se han analizado qué eran estos textos y, por ejemplo, está comprobado que eran dispositivos que se utilizaban para disciplinar, para generar ciertas formas de pensar, que lo que hacían era, sí, de hecho, impartir estas buenas costumbres en los hogares, y ya no solo en los hogares, porque también se tomaban como libros importantes en las escuelas, libros de lectura obligatoria en esa época, pero que contenían dispositivos o disposiciones que normaban el comportamiento tanto público como privado y permitían conservar el orden, permitían que se mantengan estos principios de cristianismo, que de alguna forma, por ejemplo, incluso en las familias se suele decir que quien manejaba bien estas normas de urbanidad, de comportamiento, hacía que tengan cierta distinción social. Y así seguimos con procesos de diferenciación, no solo con las personas con discapacidad, con las mujeres, con las personas pobres, sino también con la población indígena. Y cuando acá hemos hecho estudios para ver en el caso de la educación, qué ha pasado con la población indígena, por ejemplo, los primeros documentos en la educación plantean que esta población no aportaban a la integración del país ni tampoco al desarrollo en condiciones de equidad. Dicho sea de paso, desde la política pública, todas aquellas personas que no aportan en la misma condición de igualdad o que no aportan a la sociedad económicamente de la misma manera que la generalidad de personas, entran parte o son parte de los grupos minoritarios. Entonces también analicemos quiénes fueron los que les asignaron estos nombres a los grupos minoritarios. ¿Por qué son grupos minoritarios? Entonces, en el caso de la población indígena, que es otra de las partes de la población frente a las cuales se han generado estos procesos de diferenciación, por ejemplo, la historia demuestra cómo han sabido mantener procesos altos de analfabetismo. De hecho, cuando se hacen los análisis de qué se hacía a nivel de política pública en cada uno de los países, esta fue la población que cada vez como que se mantenía al margen de los procesos educativos y los procesos sociales. Cuando empieza a hablarse de la necesidad de una educación que se ajuste a la población indígena, al menos eso es lo que tenemos acá en el Ecuador, existe su propia educación. Entonces, si un niño va a una escuela del campo, a una escuela rural, pues ellos tienen su propio currículo, tienen sus propios profesores, porque precisamente se considera que necesitan una educación diferente, lo mismo que pasa con las personas con discapacidad. Entonces, históricamente siempre han tenido, por ejemplo, materiales escolares que han sido propios para la población indígena. Para esta población se planteó y actualmente se mantiene el hecho de que tienen que utilizar el quichua y la lengua materna, pero que también tienen que aprender el castellano. Y la historia demuestra que las primeras escuelas que se dan para la población indígena precisamente fue a través de la preparación que se generó por parte de personas indígenas. Y ahí para nosotros, Dolores Caguango es una de las indígenas que empezó precisamente la educación para las poblaciones indígenas, formando maestros para que fueran a enseñar en las casas, porque la condición de la educación en estas poblaciones era sumamente excluyente, no podían llegar a las escuelas.
¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta y lo que los estudios demuestran en la actualidad? Que para esta población se han generado medidas que terminan neutralizando sus protestas, tranquilizándoles de alguna forma, pero siguen estando excluidos, separados de la población, con su propia educación, porque se considera que al tener sus propias características, pues es mejor que se preserve y que se mantengan esas características, pero de alguna forma distanciándoles. Lo mismo pasa con la población afroecuatoriana en el caso del Ecuador. Sin embargo, cuando se han hecho análisis de qué ha pasado a nivel educativo, no hay muchos documentos sobre la población afroecuatoriana. Más bien, lo que se encuentra es que esta población, al igual que los pueblos y nacionalidades indígenas, han intentado sobrevivir de una serie de políticas, de procesos de discriminación, de luchas en cada uno de los países, con la intención de poder generar o de poder buscar su libertad, de reducir los niveles de pobreza, porque paradójicamente pueblos y nacionalidades indígenas, población afroecuatoriana, es en donde se encuentra el mayor índice de pobreza. Entonces, todas estas personas, todos estos grupos minoritarios que, insisto, de forma arbitraria se les clasificó y se les puso dentro de estos grupos, son los que vienen siendo considerados los diferentes en las sociedades. Entonces, acuérdense lo que decíamos. ¿Estamos hablando de diferencias o estamos hablando de diferentes? En el caso del Ecuador, pues obviamente lo que siguen existiendo son diferentes. Históricamente han estado las personas diferentes, lo cual implica, insisto, en esta necesidad de poder ir cambiando esta perspectiva ontológica, es decir, esta forma de pensar que tenemos de estos otros que nos han hecho pensar que son los únicos diferentes de la sociedad. ¿Cuáles serían entonces los desafíos frente a esta perspectiva ontológica o a esta situación específica? El cambio no solo puede ser a nivel de lenguaje. Sí es importante que se modifique, por ejemplo, la concepción, las ideas, las expectativas que tenemos en relación a estas personas concretas, frente a las cuales, acuérdense, se siguen generando procesos de diferenciación. Y no solo de diferenciación, se siguen generando etiquetas, categorizaciones, cuesta mucho cambiar de esta idea de considerarles diferentes a considerar que hay diferencias y que las diferencias están en todos y no solo en estos grupos, y que por lo tanto eso tiene implicaciones a nivel social, pero también a nivel educativo. Necesitamos entonces entender que las diferencias, o como dice Aldo, que estas múltiples singularidades son propias de todo ser humano y que no están solo en estas personas a las que me he referido, que acá en este contexto son las que son parte de los grupos minoritarios. Faltan otros más, pero les he puesto algunos ejemplos de quienes siguen considerándose los diferentes de la sociedad. ¿Qué es lo que necesitamos de entender? Que las diferencias son de alguna forma situaciones que van a estar presentes desde perspectivas sumamente amplias, diferencias a nivel social, diferencias a nivel cultural o a nivel étnico, diferencias en cuanto a orientación sexual, diferencias en cuanto a capacidad, diferencias en cuanto a estructura familiar, diferencias en cuanto a desarrollo o habilidades cognitivas, diferencias por alguna diferencia concreta que nos va a caracterizar a cada uno de nosotros, llegamos a concluir que las diferencias es parte de la capacidad o es parte de la condición humana. ¿Qué necesitamos entonces? Ir rompiendo estas ideas, estos conceptos, estos modelos, como por ejemplo la idea de la normalidad. La normalidad es una construcción social. Por lo tanto, si ha sido construida socialmente, es lógico que también se pueda deconstruir. Pero al ser una construcción social, por ejemplo, la normalidad sigue estando vinculada con aquella población idealizada, con aquel estudiante
ideal que todavía está presente en el imaginario de las instituciones educativas, con aquella persona blanca o mestiza de buena condición social, económica, sin discapacidad, heterosexual, es decir, estas características que entran dentro de lo que se considera la normalidad. Todas aquellas personas que se desvían de este estándar de población idealizada que sobre todo tenemos a nivel de Latinoamérica, son aquellas que tienen este título o que entran dentro de la connotación de anormalidad. Por lo tanto, en Latinoamérica todavía está presente esta idea de que existen personas superiores e inferiores, características mejores y peores, y acuérdense que si es que ese tipo de situaciones o de construcciones a nivel ontológico, a nivel de alteridad están presentes, pues no estamos hablando de educación inclusiva. Desde el modelo social de la discapacidad, me gustó mucho esa frase que hay en uno de los libros de Jenny Morris, que dice, una incapacidad para caminar es una deficiencia, mientras que una incapacidad para entrar a un edificio debido a que la entrada consiste en una serie de escalones es una discapacidad. Entonces, acuérdense, la mirada cambia por completo, es entender que es la sociedad la que imposibilita que, por ejemplo, una persona con discapacidad pueda tener acceso, pueda desarrollarse de forma adecuada en los contextos educativos o en los contextos sociales. Antes de pasar a la segunda parte que ya tiene relación con la política educativa y los modelos de atención, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Me parece que hemos insistido, Aldo, Carol y yo hemos insistido en esta necesidad de poder entender a qué hace referencia la perspectiva ontológica, de cómo esta concepción que tenemos del otro, de cómo nos imaginamos al otro, tiene que cambiar porque precisamente eso es lo que va a posibilitar, y eso vamos a ver en la tercera parte, que lo que venimos haciendo en nuestros espacios educativos, en los espacios sociales, también pueda cambiar. Mayra, le escuchamos. Bueno, muchas gracias. Es contar un poquito una experiencia, digamos que resumen precisamente como todo este transcurrir y la actualidad de lo que no tenemos, que es el modelo, pues como social. Es un poquito la experiencia de una niña. Pasa es que, bueno, mi hija mayor estudia en un colegio público, ya tiene 15 años, estoy hablando acá de una ciudad muy cerca a Cali, pues Colombia. Y la mamá, pues yo soy del consejo de padres y consejo directivo y todo este rollo. Entonces la mamá ayer me llama muy angustiada porque es una chica con un coeficiente pues intelectual más bajo, porque es una niña que convulsiona. Entonces obviamente ya pues a sus 15 años tiene pues un daño neurológico ahí que hace pues que algunas asignaturas le cueste trabajo. Entonces resulta que la maestra llama a la mamá y le dice que estamos finalizando año lectivo, ¿no? Acá en Colombia. Y le dice que la niña prácticamente la saque, que no le haga un daño, que pues porque ya faltan como 15 días que acabe el año lectivo y que definitivamente su niña mejor la ponga como a aprender un oficio, que la ponga a aprender un arte, porque pues para el estudio no sirve. O sea, una afirmación demasiado fuerte. Obviamente la niña entró en crisis, es una niña pues depresiva. Entonces es como contar el ejemplo de que uno pensaría primero que pues el primer garante del Estado, digamos, frente a todo el tema de estas personas neurodiversas y como lo dice Mireya, no deberíamos hablar de necesidades especiales porque es que todos somos diferentes, pues el Estado debería ser el primer garante, pero precisamente es como el servidor público, pues o el maestro del sector público, porque yo pertenezco al sector público de maestros, pues somos los primeros que violentamos, ¿no? Y es la concepción que usted decía, profe, ahorita como de esa discapacidad, de ese asistencialismo, y bueno, estos chicos finalmente, no, es que como no sirven para el estudio, pues tienen que hacer oficios varios, están condenados como a precisamente la reproducción de unas condiciones ínfimas, pues, de vida. Entonces, es un poquito el compartir, profe, porque la verdad creo que el reto es grande y creo que cada sesión concluimos lo mismo, igual hace 8 días con la compañera que nos presentó su experiencia, pues, digamos, de su proyecto que hizo. Es un poquito el reto eso, es lo que usted decía ahorita, es como, venga, no solo es como cambiar el lenguaje de que no es discapacitado,
Por allá recuerdo hace como unos 20 años que hice tesis de pregrado, que me iba a enfocar hacia el tema en ese momento de minusvalía. O sea, ese era el término que se usaba. Entonces revisaba tesis de minusválido y todo. Y es más allá del concepto, profe. Es más allá de, digamos que creo que el reto es grande. Menos mal aquí estamos pues algunos como pensándonosla. Y más allá pues como de trascender de que todos no, pues no somos buenos para todo, pero todos realmente como dice pues, y a mí me encanta Thomas Armstrong, todos tenemos algo en lo cual somos sobresalientes. Muchas gracias, Mayra. Sí, me parece muy importante lo que usted plantea porque precisamente es el análisis que hemos venido haciendo en cada uno de nuestros contextos, los nombres para referirnos a, pero no han cambiado las prácticas, las ideas, los procesos de segregación que estas diferentes personas tienen en el transcurso del tiempo, pero también en los diferentes contextos. Y ahí sí coincidimos plenamente. El desafío es sumamente grande, porque cambiar la normativa, cambiar el currículo, cambiar el formato de planificación, no es difícil, pero cambiar la forma de pensar de las personas, ahí sí que es sumamente complicado. Entonces, qué bueno que cada vez seamos más quienes nos vamos sumando a este desafío, porque también ahí estoy totalmente convencida que mientras unamos fuerzas, mientras creemos estas redes en los diferentes países, desde estas diferentes perspectivas, desde nuestras diferentes posiciones y profesiones, sin duda que los cambios van a venir mucho más pronto de lo que nos imaginamos. Así que el desafío está ahí, pero si queremos que las cosas sean distintas a lo que actualmente estamos viviendo, pues no nos toca más que asumir el desafío. ¿Alguien más? Itzel, le escuchamos. Sí, gracias. Buen día a todas. Bueno, yo la verdad es que tengo algunas preguntas o varias. Por ejemplo, he escuchado que hace bueno, no sé si de pronto pasa de modelo a paradigma. Entonces, no sé cuál sería la diferencia entre el modelo médico rehabilitador y hablar del paradigma médico rehabilitador, por ejemplo, o del modelo social y del paradigma social, o si es como lo mismo y se usa indistintamente modelo y paradigma. Otra pregunta es, ahorita nos presentaba, bueno, decía agenda, una de sus diapositivas, y yo me quedé preguntando en cuál es la agenda de la sociedad civil, es decir, qué es lo que ellos y ellas necesitan, más que desde la academia o desde las políticas públicas, ¿no? Como cuál sería esa agenda de estas personas. Y también hablo sobre el principio de la normalidad. No sé si podría decirme a algún académico, algún autor que pudiese revisar sobre este principio de la normalidad. Y solo comentar que justamente en lugar de ir de pronto hacia adelante y reconstruir como esto, como esta idea justo médica rehabilitadora de ir al diagnóstico para poder ayudarte. En México, por ejemplo, esta semana acabo de enterarme que antes no había carnets o credenciales para las personas con discapacidad y ahora en pro de que se les dará un recurso económico, se está regresando a esta parte de, bueno, tienes que comprobar que eres una persona con discapacidad para poder tener esta credencial y poder acceder a este estímulo, ¿no? Entonces, justamente me dejó pensando esta reflexión que hace sobre que en realidad los modelos coexisten o los paradigmas coexisten, pues no hemos podido dejar atrás esta idea del médico rehabilitador y no nos hemos podido enfocar en el diversidad funcional, por así decirlo, o en esta idea de derechos. Y nada más, gracias. Muchas gracias, Itzel. Me parece que las preguntas son sumamente importantes como para poder ir dejando algunas ideas claras en relación a estos términos que parecen que todos fueran iguales, pero que en realidad no lo son. Y ahí sí hay algunas diferencias entre modelo y paradigma. Es más, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y qué es la educación inclusiva? Yo siempre digo que la educación inclusiva es un enfoque. Y el enfoque tiene total diferencia con un modelo. ¿Qué es el modelo? El modelo es lo que se establece, por ejemplo, si ustedes se compran una televisión, ahí les viene
el instructivo, les viene la hojita en donde les dice cómo tienen que conectar, siga paso 1, 2, 3, 4, 5 y ahí va a poder hacer que la televisión funcione. Entonces hay un modelo, hay una prescripción, hay unos pasos que se tienen que seguir para poder hacer que algo funcione, que algo esté bien. ¿Qué viene pasando en la educación? Que estamos utilizando demasiados modelos de atención. Acá en el Ecuador, por ejemplo, el Ministerio de Educación dice, ay, si usted tiene un estudiante con altas capacidades, bueno, aquí está el modelo de atención para que sepa cómo trabajar con el estudiante con alta capacidad. Si usted tiene un estudiante con algún tipo de enfermedad catastrófica, aquí tiene el manual, aquí tiene el modelo que si usted sigue paso 1, 2, 3, va a saber cómo trabajar con esta población. Si usted tiene estudiantes con discapacidad, aquí está el modelo de necesidades educativas especiales en donde están todas las discapacidades. Siga usted paso 1, 2, 3, 4 para que usted sepa cómo trabajar con las discapacidades. ¿Qué nos hemos dado cuenta? No funciona. Porque la persona tenga o no tenga discapacidad, no es cuestión de seguir paso 1, 2, 3, 4 para saber qué hacer en un entorno educativo o en un entorno social, porque somos personas y porque no todos funcionamos o somos de la misma forma. Esos son los modelos de atención. ¿Qué hace esta falsa idea de inclusión que tenemos en nuestros países? Generar un montón de modelos de atención. ¿Qué está haciendo el ministerio? Cada vez que aparece una diferencia distinta, pues se tienen que seguir generando procesos distintos de atención, modelos distintos de atención. Nosotros decíamos, llegará un momento que ya no podamos más, no sé cuántos modelos de atención vamos a tener que terminan individualizando los procesos para poder saber qué hacer en el aula frente a estos supuestos diferentes. No sé, Aldo, si necesitas comentar algo Sí, o termino respondiéndole a Itzel. termina nomás y después yo me das la palabra, no te preocupes. Perfecto, muchas gracias. El paradigma, en cambio, Itzel, plantean formas de pensar distintas. Son estas formas de pensar que se van construyendo en el transcurso del tiempo. El modelo biomédico que estamos utilizando en la educación ha generado un paradigma, es decir, una forma de pensar. Esa forma de pensar establece ciertos criterios. A ver, si usted tiene un niño que empieza a salirse de la norma en el aula, mándele al departamento de los psicólogos, para nosotros desde el DESE, para que le hagan un diagnóstico y para que puedan determinar qué tipo de necesidad educativa especial tiene y por lo tanto qué adaptación curricular se requiere. Entonces, la forma de pensar genera unos modelos concretos de atención. Desde un paradigma social, que es una postura, es una forma de pensar totalmente distinta, el hecho de qué es lo que vamos a hacer en el contexto educativo no tiene modelos de atención. Y ahí entra el enfoque de la educación inclusiva. Suelo decir en las aulas de clase, el enfoque es como si nos pusiéramos unas gafas de color azul. Se pone las gafas y va a ver todo de color azul. Ese es el enfoque. Entonces, eso es lo que plantea la educación inclusiva. No hay modelos de atención, porque si partimos de la idea y de la realidad de que todas las personas somos diferentes y que por lo tanto hay múltiples singularidades en el aula, el modelo de atención no hace absolutamente nada. Necesitamos otras formas de generar relaciones, pero también otras formas de generar prácticas educativas. Por otro lado, en relación a la agenda civil y a la agenda que necesitarían, por ejemplo, las personas con discapacidad, me parece que ahí tenemos un pendiente. Es una situación que no está resuelta. De hecho, a veces en algunos movimientos sociales se plantea la necesidad de poder dar la voz a quien no tiene voz, precisamente porque las agendas se plantean desde los organismos, desde el gobierno, pero muchas veces sin considerar las necesidades y características de cada una de las poblaciones. ¿Y qué autor podría ser importante para entender este principio de normalidad? A mí me gusta mucho lo que plantea Foucault, Michel Foucault. Él tiene un libro que se llama Los Anormales, en donde tiene una serie de diálogos de clases que precisamente permite entender cómo se fue construyendo esta idea de anormalidad y cómo estas relaciones de poder
de verdad, de saber, más bien hacen que este tipo de ideas estén presentes para mantener estas relaciones de poder. Aldo, te escuchamos. Y yo estaba pensando en lo que Itziel preguntaba, porque fue una pregunta que yo hice cuando hice mi maestría de discapacidad. Disculpen, no tengo cámara en este computador ya. Y que la hice en el INICO, en la Universidad de Salamanca. Y que creo que de todas las cosas que he podido estudiar, fue la vez que lo pasé más mal, porque era la ortodoxia para pensar la discapacidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo planteaba justamente eso, ¿no? Como que veía que la persona con discapacidad solo existía si era al mundo de la escuela, a lo laboral y a las ciertas esferas de la sociedad, pero no existía plenamente como sujeto. Es decir, ni siquiera era válido preguntarse si tenía derecho a la sexualidad. ¿Ya? Entonces, que un tema del que hoy día se desconoce mucho y todavía mucha mistificación en torno a eso. Bueno, ¿qué quiero aportar? Que lo que Itziel pregunta va a seguir estando, que en el fondo lo que tenemos en esta confusión terminológica, científica, práctica de la educación inclusiva con lo especial, y por eso que es importante declarar una ruptura entre ambas, porque siempre va a estar coexistiendo el individualismo metodológico, que en el fondo es el discurso biomédico para resolver los problemas en la práctica. Entonces, en el fondo, lo que más hacemos en la escuela, por más que sea declarado a favor del modelo social, es un discurso biomédico. Las adecuaciones curriculares, las necesidades educativas, el trabajar uno a uno, tiene que ver con eso. Entonces, lo que aquí hay es una impronta discursiva que ha calado muy profundo en las estructuras académicas, que es la del modelo social de la discapacidad, inspirado en toda la sociología anglosajona, pero con un problema sustantivo en la práctica. ¿Y cuál es ese problema sustantivo? Que en la práctica se resuelve a través de todos los dispositivos de la visión individual o clínica, ¿ya? Y ahí yo quisiera decir que para mí ninguno de los dos son ni modelo ni paradigma, ni enfoque, porque en términos estrictamente científicos, los paradigmas, los enfoques y los modelos actúan como direccionando el pensamiento, dando pautas para decir, bueno, cosas así. Probablemente desde Thomas Kuhn podríamos decir que es un paradigma porque es un conjunto de ideas compartidos por la sociedad, pero no tiene condiciones paradigmáticas del modelo social de la discapacidad. No tiene un método de investigación claramente definido, más bien viene a ocupar los modelos narrativos biográficos de las ciencias sociales, la hermenéutica. Entonces ahí tendríamos que hacernos esa pregunta. Ya, yo, si bien con eso no estoy negando el potencial que eso tiene, estoy simplemente como analizando la pregunta de Itziel, ¿cuál es el estatus científico que tienen esos modelos? Me parece a mí que lo relevante es entender ahí la discapacidad como una invención social. Y eso nos lleva a una pregunta más poderosa, decir, bueno, la discapacidad, como la hemos definido, hay como el sonido de un pajarito, como la hemos definido, es una invención social, el producto de una elaboración política, cultural, de un tiempo, pero el problema es mayor, que en el fondo, ¿qué es lo que, cuando estamos frente a una persona con Asperger, autismo, qué es lo que define realmente esa existencia? ¿Es lo que el cuadro clínico nos dice o hay muchas más cosas que no hemos sabido leer? Esa es lo que yo quería aportar, Lili, a lo que tú estabas planteando. Muchas gracias, Aldo, por los aportes. Me parece que siempre son sumamente importantes porque nos permiten ir ampliando estas formas de entender y también, de alguna forma, ir buscando respuestas frente a estas confusiones que se han generado en torno a la educación inclusiva y a la educación especial. Bien, entonces, vamos a continuar con la segunda parte. Y como les decía, esta segunda parte tiene relación con desde esta forma de pensar que comentaba, que al menos acá en el Ecuador es bastante común, desde el hecho de establecer que hay personas diferentes, la política educativa, y precisamente de ahí se han derivado algunos modelos de atención, como les comentaba en la introducción de esta sesión, termina reforzando estos procesos de diferenciación, esta idea de que son personas diferentes y que no van a poder nunca poder estar por ejemplo, en los lugares en donde están personas que no tienen estas diferencias y que, como les decía, es importante
que se tome en cuenta, que se analice, que se conozca, porque a veces suele pasar que cuando hablamos de política educativa pensamos que todo está bien, cuando en realidad también esta postura crítica que hemos venido asumiendo en el seminario y en otros espacios, también tiene que reflejarse en esta necesidad de analizar qué está pasando con la política educativa. En este sentido, los autores plantean, y hay algunos autores que me parece que son sumamente interesantes para poder entender estos enfoques de estos modelos, estos paradigmas que se han venido generando en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, está Hunter Dietz, está Teresa Aguado, está Sterman, que plantean precisamente que lamentablemente la política, no, como les decía, no es que genere una postura neutra, sino más bien tiene ciertas implicaciones y le interesa mantener ciertas situaciones con esta intención de que mantengamos estos procesos de diferenciación que obviamente a nivel social y a nivel educativo hemos visto que también tiene implicaciones importantes a considerar. Uno de los modelos, dice Dietz, es educar para asimilar. Entonces, estos procesos de asimilación que Aldo decía en la segunda sesión, es esta idea de que si antes estaban los estudiantes fuera, pues ahora tienen que estar dentro. Es un proceso de alguna forma unidireccional, es un proceso en donde se les obliga a estas poblaciones diferentes a que se normalicen para que puedan ser parte de contextos educativos, de contextos sociales. ¿Cuál es la idea que se genera desde este modelo de educar para asimilar? Pues sí, hay diferentes, pero la idea es que es mejor que ignoremos a los diferentes porque son como los demás y por lo tanto lo que se requiere, como ven ustedes en la diapositiva, son adecuaciones o actuaciones pedagógicas iguales para situaciones distintas. Es decir, hacemos lo que actualmente ya se hace en una institución educativa o en un aula de clase. Utilizar la misma planificación, la misma estrategia para todos. Porque aparentemente, como todos son iguales, ahí yo creo que es importante que analicemos este criterio de igualdad, que también a veces genera confusión, igualdad, equidad, y por dónde va la educación inclusiva. Pues hay algunos autores que sí plantean que bajo esta idea de igualdad hemos venido generando un sinnúmero de situaciones que más bien generan desigualdad en el contexto educativo y en el contexto social. Otro de los enfoques o de los paradigmas que se plantea, o para mí son modelos que se han generado en el transcurso del tiempo, son estos modelos de compensación. ¿Qué hacen estos modelos? Terminan planteando que tienen que haber medidas diferentes para que los diferentes puedan adaptarse a los contextos normales, a los contextos regulares. Entonces, en este sentido, los diferentes o la heterogeneidad está considerada como un problema y al ser considerado un problema hay que buscar cómo compensar a estas poblaciones que son diferentes. Por ejemplo, la adaptación curricular podría ser una medida diferencial. Al ser diferentes, hay que plantear esta medida diferencial para que de alguna forma puedan ser parte de un contexto educativo concreto. Otra medida de compensación, por ejemplo, es en las diferentes políticas que se suelen tener a nivel nacional, al menos acá, por ejemplo, las personas con discapacidad en el Ecuador, si quieren comprar algo, no sé, un carro, un electrodoméstico, tienen descuento si es que presentan su carnet de discapacidad. Entonces, hay que compensarles económicamente porque de alguna forma no van a poder estar dentro de procesos que les permita adquirir o que puedan ser parte de un proceso de adquisición que probablemente en otras instancias o con otros grupos sí se pueda hacer. Entonces, estas medidas de compensación se generan con esta intención de terminar o de hacer o de diferenciar a estos grupos que, como les decía, desde la política terminan siendo
diferenciados de una manera bastante más exagerada. También existe este modelo que tiene relación con la diferenciación o con la biculturización, por ejemplo, que plantea que si es que hay una comunidad o si es que hay un grupo distinto, tiene que recibir una educación distinta. Como les comentaba, eso en el Ecuador se ve reflejado de una forma bastante clara. Por ejemplo, lo que comentaba, nosotros tenemos un currículo propio para las personas con discapacidad que están en las escuelas de educación especial. Tenemos un currículo propio para las escuelas interculturales bilingües. Entonces, si un niño se va a esta escuela, tiene, por ejemplo, se llama el MOSEID, que es un currículo adaptado para las poblaciones o para los pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, hay una educación específica para grupos específicos. También se habla de esta educación para empoderar o esta educación para tolerar, que Dietz, por ejemplo, Aguado plantean que no son más que modelos que terminan generando estos procesos de diferenciación. Por eso es que les decía, desde la educación inclusiva se cuestiona mucho esta palabra de empoderamiento o incluso de tolerancia, porque para estos autores, por ejemplo, el empoderar es generar ciertas políticas de cuota que de alguna forma va a permitir que las minorías o que los grupos vulnerables puedan tener ciertos espacios que el resto de la población de forma común lo tiene. Por ejemplo, en las instituciones educativas acá en el Ecuador, cuando se tiene que elegir autoridades, está presente esta política de paridad. Entonces, si por ejemplo el candidato a rector es hombre, pues la vicerrectora tiene que ser mujer. Si no hay estas políticas de cuotas, probablemente a la mujer le va a resultar más difícil el que pueda acceder a estas situaciones o a estos roles que de alguna forma tienen cierta connotación distinta o que genera cierta injusticia que todavía está presente a nivel social. En el caso de la educación para la tolerancia, dicen los autores, es fomentar entre los diferentes cierto respeto que a veces termina generando una pedagogía de diferenciación o de paternalismo que oculta lo que realmente existe en el fondo, es decir, estos procesos de discriminación que todavía siguen estando presentes. Entonces, por ejemplo, se victimiza a los grupos minoritarios para generar ciertas medidas o a lo mejor se piensa que hay que generar o hay que plantear ciertas normativas que permitan, por ejemplo, tolerarle al diferente siempre y cuando el diferente no invada ciertos espacios que ya no le corresponden. Hay un autor, Gillet, que plantea precisamente en uno de sus libros que tendríamos que empezar a trabajar con la intolerancia en lugar de la tolerancia, porque es él dice, la tolerancia es esta idea de aceptar siempre y cuando no invada mi terreno, no se acerque a privilegios. Pero si es que alguna de estas situaciones se ven amenazadas, pues dejo de ser tolerante. Por lo tanto, lo que ha ido generando la política son estos modelos que hace que se siga pensando en el déficit, que se siga diferenciando o que se continúe compensando en función a las características que están presentes en las personas. Entonces, por ejemplo, desde el modelo del déficit, se piensa que algunos niños todavía mantienen esta condición de inferioridad porque son diferencias que están presentes a nivel genético, a nivel cultural, a nivel ambiental, y por lo tanto necesitan ciertos programas específicos que les va a permitir adaptarse a un contexto regular o a un contexto social. En el caso de los modelos diferenciales, lo que terminan haciendo es que estas personas aparentemente únicas, diferentes en la sociedad, puedan adaptarse a los grupos mayoritarios o, por ejemplo, nos llevan a pensar que
sus contextos familiares, a veces el conocimiento que reciben en estos contextos son los que les hacen distintos y por lo tanto también van a requerir de ciertos programas porque van a tener necesidades específicas que tienen que ser cubiertas de alguna forma. Y los modelos compensatorios obviamente no reconocen la diversidad, sino más bien mantiene estas jerarquías en cuanto a formas de pensar, formas de hacer, formas de sentir, mantiene esta idea de que hay características superiores y características inferiores y de hecho también mantiene estos agrupamientos en función a características, a capacidades y por eso se plantea que se tiene que mantener las clases de apoyo, las tutorías, y me olvidaba, y de hecho les puse en el chat, en relación a lo que decía Mayra, cuando pensamos que, por ejemplo, las personas diferentes o las personas con discapacidad nunca van a aprender, acuérdense que esa también es una construcción que se ha hecho a nivel social, y al respecto está este libro de Perrenoud, que él plantea que el fracaso escolar es un invento, y que precisamente si no empezamos a deconstruir estas ideas, vamos a mantener segregando y discriminando estas poblaciones que tienen el derecho, pero que también tienen la capacidad de aprender. Entonces, recuerden que la diferencia, dice Scliar, está entre los sujetos, no está en su interior, por lo tanto es necesario que dejemos de confundir las diferencias con los diferentes, que sigamos apuntando a estas personas como las personas diferentes, porque eso hace que mantengamos estas categorizaciones, que mantengamos esta disminución de identidad, pero también esta disminución de humanidad. Por otro lado, el que podamos pensar también que las condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas, tienen que ser consideradas en los contextos educativos y en los contextos sociales, porque a eso nos referimos cuando hablamos de diversidad y porque obviamente esa es una situación que socialmente está ahí. El problema es que no la hemos querido ver o que la estructura de la sociedad y de los sistemas educativos han impedido que nosotros nos demos cuenta de esta realidad. Pero ya es hora de que podamos darnos cuenta que tenemos que hacer un alto y más bien asumir otro tipo de mirada y una situación crítica frente a lo que estamos viviendo. Aquí les puse algunos ejemplos en la política internacional precisamente de cómo se ven reflejados estas políticas que terminan generando estos modelos compensatorios de diferenciación del déficit, de asimilación, que obviamente es importante que también se las considere y se puedan ir reconociendo. Por ejemplo, en estas directrices de la UNESCO sobre la educación intercultural, se plantea que se tienen que generar o adoptar ciertas medidas específicas para que los grupos, para que las personas que pertenecen a pueblos y nacionalidades puedan adaptarse a un contexto social. Y de hecho se refieren a estas personas como grupos con necesidades culturales especiales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son estas normativas, son estas medidas que terminan reforzando esta idea de que hay personas diferentes, que hay necesidades especiales en estas personas y de hecho respaldadas por las políticas internacionales. En el caso de la CEPAL, por ejemplo, plantea que para lograr la igualdad de género hay que empoderarles a las mujeres, hay que empoderarles a las niñas, o por ejemplo, la Comisión de los Derechos Humanos plantea que para que se pueda reducir la pobreza hay que generar prestaciones económicas, aquí están las medidas compensatorias, que de alguna forma ayude a los pobres a que no sean pobres, cuando acuérdense que decíamos que la situación va más allá, hay una situación estructural que necesita ser analizada. O por ejemplo, la Declaración de Salamanca de 1994, que es la que impone o es la que genera o es la que crea el término de necesidad educativa especial, precisamente para referirse a las personas con discapacidad o a ciertos grupos minoritarios, es decir, refuerzan estas clasificaciones también desde la misma política. O en el caso de la Declaración sobre los Derechos de las Personas que pertenecen a minorías nacionales, étnicas, religiosas, lingüísticas,
Por ejemplo, se plantea en una de sus políticas que necesitan contenidos educativos que reconozcan a estas minorías. Es decir, hay que diferenciarles también a nivel curricular o a nivel metodológico. Bien, entonces, todas estas situaciones, estos dos aspectos que hemos analizado, es decir, cómo se ha construido esta perspectiva ontológica a la que Aldo hace referencia y cómo esa perspectiva ontológica también se ve reflejada en la política pública, en la política educativa, tiene ciertas implicaciones a nivel pedagógico. Entonces, acuérdense que el desafío es empezar a cambiar esta mirada que tenemos del otro. Ese es uno de los desafíos de la educación inclusiva, para que también lo que venimos haciendo en el aula, lo que venimos haciendo en las instituciones educativas, las implicaciones a nivel educativo o a nivel pedagógico sean diferentes. Entonces, Teresa Aguado, pero también, por ejemplo, Sacristán plantea que si queremos entender lo que está pasando en la práctica docente, es importante que se revisen las creencias, es decir, estos prejuicios, estos estereotipos, lo que decía Mayra, estas ideas que se relacionan con las diferencias o con las personas con discapacidad o con los grupos minoritarios, porque lamentablemente esas creencias van a tener relación o van a tener influencia en lo que venimos haciendo en las aulas, en las técnicas, en la pedagogía, en la didáctica que estamos utilizando. Entonces, estos cambios que se generen a nivel educativo va a tener sentido si es que efectivamente empezamos, en el caso de los docentes, haciendo una revisión de estas creencias, de estas ideas, de estos pensamientos. Porque uno de los objetivos es que se puedan deconstruir formas de pensar, de construir estas miradas, de construir estos conceptos tradicionales que, como bien decía Aldo, pues se han quedado en un carácter discursivo, en una situación que no nos permite, es como si incluso nos hubiésemos quedado inmovilizados y estamos queriendo que se generen cambios, pero no sabemos por qué esos cambios no se dan. Entonces necesitamos que cuando hablamos de educación inclusiva, ya no la confundamos con la educación especial, porque obviamente esto implica, como hemos visto también en la política, que la política es una política falsa y esa política no va a generar ningún proceso de transformación, y que por lo tanto cuando hablamos de educación inclusiva como este espacio, como esta posibilidad de generar otras miradas, de considerar que hay múltiples singularidades y por lo tanto esa situación va a permitir que, por ejemplo, entendamos que se tienen que generar otras formas de relación, ya no estas relaciones establecidas desde las relaciones de poder, sino como diría Paulo Freire, desde esta horizontalidad que permita una relación dialógica, que también podamos ser conscientes que la educación inclusiva necesita luchar contra esta idea del fracaso escolar, contra la exclusión, y eso es lo que va a permitir que entendamos que se tiene que generar otra teoría curricular, que se tiene que generar otras formas metodológicas, otros saberes y otros conceptos. Entonces diría Aldo, lo que necesitamos es redimensionar, resignificar, reconstruir la perspectiva ontológica, epistemológica, metodológica y morfológica, que es lo que vieron en la segunda sesión, como para poder generar esta teoría nueva, esta teoría diferente que necesitamos para que se generen los cambios a nivel educativo. Por lo tanto, a veces nos quedamos con la idea, o al menos acá en el Ecuador, se piensa que lo que necesitamos es mejorar lo que tenemos, que sería la continuidad, y si es que le mejoramos, por ejemplo, ya no hacemos adaptación o hacemos adaptaciones curriculares ya no de grado 3, sino de grado 2, que acá se utiliza en función a las dificultades que están presentes en los estudiantes, entonces el punto de llegada va a ser la educación inclusiva. No hay punto de llegada. Acuérdense que este es un proceso en constante transformación. Por lo tanto, lo que sí necesitamos es generar este proceso de ruptura. Y la ruptura sobre todo se tiene que dar aquí,
en nuestras formas de pensar, en lo que hemos venido creyendo sobre la educación inclusiva, porque esas formas de pensar van a posibilitar que efectivamente podamos generar otras formas de hacer en nuestros contextos educativos. Probablemente necesitaríamos entonces empezar a cuestionar este modelo biológico que nos ha hecho pensar que hay una persona, un estudiante que es el diferente y por lo tanto, si es diferente, tiene que aprender cosas diferentes. Por eso es que venimos trabajando con adaptaciones curriculares, a un modelo en donde si partimos de la idea de que todos son diferentes, por lo tanto el desafío es cómo hacemos para que en función a esa situación podamos hacer que nuestros estudiantes aprendan de diferente manera. Y ahí está la misma Teresa Aguado que dice entonces lo que necesitamos es reconocer a este otro, huyendo de estas clasificaciones, de estas categorizaciones, e incluso evitando confundir las deficiencias con las diferencias con las deficiencias, porque esa ha sido una de las características que hemos tenido en nuestros contextos. Y más bien, como dice Howard Gardner, necesitaríamos empezar a darnos cuenta que las diferencias es algo que está presente en la naturaleza humana, que todas nuestras mentes no son iguales, y aquí está toda la perspectiva que ustedes analizaron también en relación a cómo necesitamos entender esta diversidad también a nivel cognitivo. Y por lo tanto, esta situación tiene premisas, tiene implicaciones en lo que venimos haciendo en los contextos educativos. Diría Pere Puyolas desde España, entonces lo que necesitamos es pensar cómo vamos, y ese es uno de los desafíos, cómo vamos a hacer que en una misma aula puedan aprender alumnos cada uno con sus diferencias. ¿Cómo hacemos que estos alumnos puedan aprender juntos? Entonces, uno de los planteamientos que al menos venimos utilizando ya en cuanto a las implicaciones en la educación o en el aula es el que podamos hacer esta diferenciación entre individualización y personalización. Cuando se hace una adaptación curricular, estamos individualizando. De hecho, acá la ley determina, y lamentablemente habrá que esperar a que también cambie la ley de educación intercultural, establece que si es que usted tiene, por ejemplo, 27 niños o 27 estudiantes sin necesidad educativa, para todos los 27 utiliza una planificación. Pero si tiene 3 con necesidades educativas, tiene que hacer una planificación distinta para cada uno. Ese es un proceso de individualización. La implicación que tiene la educación inclusiva en el aula es más bien empezar a trabajar desde la personalización. Y eso hace que podamos ir generando ajustes de lo que estamos haciendo en cuanto a la acción educativa en función a las características, a los intereses que están presentes en cada uno de los estudiantes, y eso va a posibilitar precisamente que se pueda responder a la heterogeneidad que está presente en el aula de clase. Entonces, como les decía, la importancia de poder entender que no necesitamos seguir generando procesos de individualización en el aula, porque la individualización, dice Puyolas en uno de sus documentos, lo que hace es atender a uno por uno en función a su situación. Y eso en un aula de clase es imposible que se pueda hacer. La personalización, en cambio, es ajustar lo que estamos haciendo en cuanto a la acción educativa a las características personales de cada alumno. Entonces, la individualización mantiene procesos de exclusión, por lo tanto hay una crítica sumamente fuerte a las adaptaciones que se vienen haciendo al currículo, porque es un modelo que sigue estando centrado en la enseñanza y que obviamente también está centrado en los resultados más que en los procesos. Mientras que en la personalización, por ejemplo, es una postura que se centra en el aprendizaje, que permite ir haciendo estos ajustes en función a las características personales de los estudiantes y que por lo tanto se guía no tanto por el currículo, sino también por las necesidades de aprendizaje que van a estar presentes.
Hay un libro bastante interesante que se llama El aula heterogénea de Ann Tomlinson. Ella plantea que si quisiéramos o si es que estamos conscientes que estas diferencias están presentes en las instituciones educativas, en nuestras aulas de clase, ella dice deberíamos siempre partir de la idea que los profes o que los profesores deberíamos tener una especie de ecualizador en el aula. El ecualizador vendría a ser para quienes, por ejemplo, tenemos o teníamos estas televisiones con perilla, ahora todo es digital, pero por ejemplo la perilla permitía alzar o permitía bajar el volumen, ese sería el ecualizador. Entonces dice Tomlinson, en función a estas habilidades cognitivas distintas, a los niveles de razonamiento distinto, a las características diferentes que tenemos en el aula, deberíamos como disponer de escaleras o de este ecualizador que en función a las características nos permita ir subiendo los niveles o bajando los niveles, dependiendo de lo que cada estudiante necesite. Siempre en función a las altas expectativas. Y acuérdense que eso también es uno de los pendientes que tenemos a nivel de educación. Los diferentes se asocian su aprendizaje con bajas expectativas. De hecho, acá en este contexto se piensa que si un estudiante con discapacidad llega al aula no va a aprender. Y los profes que trabajan en la educación especial les suele decir a nuestros estudiantes cuando vamos a las prácticas preprofesionales que ya mejor no hagan nada, porque si tiene discapacidad, sobre todo intelectual, no va a aprender. Entonces, ¿qué necesitamos también desde esta nueva mirada? Entender que requerimos de estas altas expectativas frente a todos nuestros estudiantes. Eso es lo que tenía previsto para hoy. De mi parte, agradecerles. Espero que las ideas que terminan siendo bastante generales pueda ir repercutiendo en lo que ustedes están haciendo en cada uno de sus espacios, que podamos seguir discutiendo, debatiendo, reflexionando, porque como bien decíamos hace un momento, no es un desafío sencillo el que tenemos, no es algo que se va a cambiar de la noche a la mañana, no es cuestión por ejemplo, asistir a un proceso de 2, 3, 4 semanas y pensar que con eso ya se va a cambiar absolutamente todo. Más bien, este es el inicio de un proceso de cambio que implica mucho compromiso por parte de cada uno de nosotros, pero también esta posibilidad de poder ir generando redes, de poder ir generando apoyos para que específicamente o precisamente estos cambios se puedan generar. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna idea con la que queramos cerrar este encuentro. Yo quería comentar algo. Silvana, le escuchamos. Puede ser. Bueno, hay mucho para pensar, me parece, ¿no? Como un tiempo también para procesar. Pero yo por lo menos me quedo con dos ideas que me parece que son muy potentes. Esto de poder separar de alguna manera o dejar de relacionar la educación especial con la educación, de la educación inclusiva, perdón, ¿no? Como romper un poco ahí. Me parece que es interesante, por lo menos en Argentina está muy, muy pegado ya los cargos de las personas que van a trabajar en las escuelas, tienen como ese peso, digamos, de lo histórico, de la educación especial, digo, peso en el sentido de no poder despegarse, ¿no? Que hay leyes que acompañan al cambio, pero esto de la práctica, ¿no? Como vos decías, va como con otro tiempo. Y después esto de pensar una teoría nueva, ¿no? Para que se puedan generar los cambios. Me parece que eso es muy interesante, es muy potente y es una oportunidad, ¿no? Y hay mucha producción intelectual, muchísima. Vos nombraste muchísimos autores, autoras que yo por lo menos no conocía, ¿no? Y voy como haciendo una lista de bibliografía y ojalá lo puedan compartir, por lo menos la lista de nombres de autores y de libros, porque hay mucho para buscar y para bucear ahí en todo ese material. Bueno, yo me quedo como con esas dos ideas que me parecen como muy interesantes y como que de alguna manera ya
por lo menos de mi parte, estaban como revoloteando por mi cabeza, pero bueno, siempre encontramos a alguien que lo dice de forma mucho más clara, ¿no? Y más específica, entonces bueno, me quedo con eso y te quería agradecer muchísimo. Muchas gracias, Silvana, y más bien esto nos recuerda a Aldo y a mí, porque en algún momento sí lo conversamos, de generar este espacio para que ustedes puedan encontrar ahí alguna de la bibliografía que en nuestro caso hemos tenido que recurrir precisamente para poder ir haciendo estas construcciones epistemológicas, ontológicas, así es que con mucho gusto tomamos en cuenta la recomendación de poder tener un espacio con artículos, con libros que les permita también a ustedes continuar con este recorrido y con esta deconstrucción y nueva construcción que se requiere frente al desafío que tenemos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Leslie. Sí, Lili, solo agradecerles, realmente cada semana es una experiencia muy enriquecedora en mi parte. Hoy me quedo muy presente muchas veces cuando tengo casos en específico con necesidades. Yo digo, voy a trabajar algo individual, pero me doy cuenta que tengo que enfocarme de otra manera y pasar a lo personal, a enfocarme a las necesidades que ellos tienen, a no tomar el diagnóstico, sino lo que puedo potenciar de ese diagnóstico, de ese informe que me llega, en cómo puedo mejorar para que ellos vayan teniendo no solo lo que necesitan o para que salgan igual al grupo, sino lo que ellos merecen, para que todos sean iguales, todo sea un trato normal, general entre ellos. Muchas gracias, Lidia. Gracias, Leslie. Bueno, con Leslie compartimos el hecho de ser del mismo contexto de acá del Ecuador. Ya le doy la palabra a Luz. Y precisamente ahí comentarles que actualmente vivimos un proceso de mucha confusión en nuestro país, porque el Ministerio de Educación este año resolvió que las instituciones educativas ya no tienen que trabajar con adaptaciones curriculares, sino tienen que hacerlo con el diseño universal de aprendizaje. Y bueno, y hay contarles que hemos tenido un montón de solicitudes de las instituciones, ya terminamos 2 cursos, estamos por el tercero de educación inclusiva y diseño universal de aprendizaje, precisamente con esta intención de no confundir, porque los profesores hoy en día están pensando que ya no tienen que hacer adaptación curricular, sino que tienen que hacer adaptación con el diseño universal de aprendizaje. ¿A qué voy con esto? Que necesitamos seguir reforzando esta necesidad de construir nuestras prácticas de forma distinta. Me parece muy importante lo que decía Leslie, esta necesidad, obviamente, si cambia nuestra forma de entender la educación, si estamos conscientes que las características o que estas múltiples singularidades son las que están caracterizando a nuestro grupo de estudiantes, no podemos seguir individualizando. Y de ahí nacen estas nuevas herramientas, metodologías, estrategias que hoy en día ya empiezan, de hecho han existido, pero en algunos contextos todavía no se están aplicando, como el diseño universal, como la enseñanza multinivel y algunas estrategias más que necesitamos que se fundamenten metodológicamente siempre y cuando cambien las formas de pensar. Si no, no tienen sentido. Si no, seguimos excluyendo solo que con metodologías distintas, solo que con herramientas distintas. Entonces no cambia absolutamente nada. Luz, le escuchamos. Bueno, primero que todo agradecerle por la sesión de hoy y también me quedo como con una cosa importante y es que esos dispositivos se han construido tan fuertes que inconscientemente todos los replicamos diariamente. Entonces, esto de la política pública entra a ser una estrategia que llega con toda una normatividad, que llega con todos unos instrumentos, que pareciera que si se aplicaran y se implementaran, ya per se estamos siendo inclusivos y es totalmente lo contrario. O sea, estamos entonces incluyendo, pero a la vez excluyendo, y creo que en cada sesión la tarea es más compleja. Es más compleja porque nos desequilibra todas las estructuras que incluso
nosotros hemos recibido en nuestra formación y también nos interroga por lo que hacemos día a día, porque de alguna manera la formación a docente siempre está titulada ¿y cómo implementar el PEER? ¿Y cómo volverse un docente inclusivo? ¿Y cómo implementar el DUA? ¿Y cómo mejorar el índice de inclusión? Pero todo se instrumentaliza. O sea, son muy pocas las formaciones a maestros que uno encuentra desde una reflexión epistémica, ontológica, de lo que realmente implica tomar ese desafío de para dónde vamos. O sea, no hay que continuar con lo mismo, sino que cuando desde nuestros contextos vamos a empezar a hacer estas rupturas que no son fáciles porque incomodan, que no son fáciles porque desestabilizan un sistema que no quiere desestabilizarse. Entonces, no, muchas gracias, tengo muchas ideas aquí anotadas que sigo reflexionando. Estoy de acuerdo con la compañera, que rico acceder a esta bibliografía, a estos autores que tampoco los conocía, y no, cada vez como más interesada en este nuevo caminar para mirar con otra óptica la educación inclusiva. Gracias. Muchas gracias, Luz. Y ahí, por ejemplo, hay también un autor súper interesante que es Pablo Gentili, que él dice que lo que estamos haciendo es ahora una inclusión excluyente. Así que hemos generado estas nuevas formas de seguir excluyendo, pero bajo el discurso de la inclusión. Así que sí es importante que sigamos haciendo estos análisis que comparto plenamente, caen lo prescriptivo y nos hace que nos perdamos en esta idea de poder más bien centrarnos en este nuevo conocimiento, en lo epistemológico, en la necesidad de poder ir generando estas posturas críticas que necesitamos frente a la educación. Así que de mi parte, muchísimas gracias, les agradezco por su participación, por haberme acompañado en este espacio y permitirme compartir con ustedes lo que he podido trabajar en estos años. Bueno, agradecemos a Lili por esta sesión. Vamos a dejar hasta acá el día.